El título de este panel es: el problema no es el tráfico, es el tipo de jugador que estamos atrayendo. Y este panel está más enfocado a la parte de operación, pero recuerden que detrás de una operación también están las plataformas, los proveedores, los afiliados y todo el ecosistema que logra envolver para que una operación funcione como tal. El día de hoy tenemos unos panelistas muy importantes que nos están acompañando en este lindo webinar para poder hablar más acerca de cómo esta industria se viene moviendo. Como sabemos, hay tantas herramientas de adquisición y tantos canales para poder escalar usuarios, pero al mismo tiempo, nunca fue tan difícil construir jugadores realmente rentables y sostenibles a lo largo del tiempo. Hoy muchas empresas siguen optimizando registros, CPA y volumen, pero la verdadera pregunta es: ¿estamos atrayendo jugadores valiosos o simplemente estamos atrayendo más jugadores? Como mencioné en varias ocasiones, más tráfico no necesariamente significa más retención o más revenue o que genere más GGR, que es lo que al final nos interesa como operación. ¿Ok? Así que el día de hoy vamos a hablar con nuestros panelistas y me siento muy orgullosa de presentar a cada uno de ellos, empezando por nuestra querida Luz Serna, quien es Business Development Manager y Marketing Manager en 21 Viral, una plataforma muy, muy grande y reconocida a nivel mundial. Bienvenida, Luz. Muchísimas gracias, Celeste. Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Como tú dijiste, mi nombre es Luz Beatriz. Yo trabajo para 21 Viral, compañía agregadora de juegos, ya con más de 11 años en la industria. Ellos están radicados con sus headquarters en Tallinn, Estonia, y yo tengo la gran fortuna de trabajar para ellos representándolos en Latinoamérica, tanto en ventas como en marketing y desarrollo de negocio. Bienvenida, Luz. Así que sabemos que nos vas a dar mucho conocimiento importante para este webinar. Procedo a presentar a Guillermo Bejarano, quien es Regional Director aquí en Perú y con gran conocimiento y manejo para empresas y también trabaja para una plataforma. Bienvenido, Guillermo. Gracias, Celeste. ¿Cómo estás? Sí, pues en efecto tengo ya casi 10 años en esta industria. Se puede decir que mi fuerte o mi hard skills son B2B. De hecho, me gusta mucho el B2C, pero como se dice, me siento más cómodo en el B2B y la idea es un poco compartir en este muy lindo webinar el conocimiento que tengo dentro de la TAM desde la perspectiva de plataforma. Gracias, Guillermo. Acá también quiero presentar a Gabriel Sotillo, quien es especialista de Sportbook y trabaja actualmente para Lúdica. Bienvenido, Gabriel. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Celeste, por la invitación. Efectivamente, yo estoy con Lúdica Advisory ahora. Tengo ya un tiempo en la industria, muy enfocados en la parte de deportes, más a B2C, a diferencia de Guille. Y precisamente en el B2C pues tenemos esta disyuntiva mucho, ¿no? ¿Cuáles son realmente los clientes buenos, por así decirlo? No es que haya cliente malo, no, pero hay clientes que tienen mejores comportamientos, sobre todo del lado de deportes, en donde tenemos que estar muy atentos también a qué clientes captamos o qué clientes tenemos dentro de nuestro sistema del Sportbook para procurar tener un negocio sano. Gracias, Gabriel. Y justamente por lo que estás mencionando, es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Realmente la industria está creciendo? ¿Realmente está creciendo la industria o no? ¿Realmente estamos teniendo los jugadores correctos o no? ¿Realmente estamos trabajando en la parte de retención? ¿Estamos viendo la parte de volumen versus calidad? ¿La adquisición versus la retención? ¿El crecimiento versus la sostenibilidad? Es una pregunta y una incógnita que cada uno de los operadores se hace, ¿no? Y cada uno busca siempre tener un buen jugador que genere y que realmente se mantenga a lo largo del tiempo dentro de la operación. Así que quiero empezar con una pregunta muy importante para Gabriel, ya que sé que eres una persona muy especialista en la parte de Sportbook. Y la pregunta es, ¿qué define realmente a un jugador valioso, Gabriel? Hay varios aspectos, Celeste. Uno, vayamos a ser honestos y transparentes. Un jugador valioso no es necesariamente el que nos deja siempre el dinero. Bajo la lógica
y quizá algunos hayan escuchado esto, que la plata es prestadita, tanto para el jugador como para la casa. Un jugador valioso es el que tiene recurrencia, el que tiene un comportamiento fiel dentro de una industria no tan fiel. Ese jugador que nos da su data. El gran aporte del jugador es su data de comportamiento. ¿Qué juega? ¿Cuál es su recurrencia de juego de nuevo? ¿Cuánto juega? ¿Qué le gusta jugar? ¿Qué mercados? Mucho desde la perspectiva del sportbook. Ese es un jugador valioso. Ese jugador que te contribuye realmente al desarrollo de tu negocio. Y repito, que a veces, la gran mayoría de veces, felizmente, va a dejar su contribución, pero que eso no lo va a espantar. En contraparte, ¿cuál es el jugador que no queremos? Este jugador que tiene comportamientos en donde busca sacarle la vuelta al juego honesto y transparente, que los hay muchos, que se dedica a ver los drop-offs, que se dedica a tener múltiples plataformas para jugar al arbitraje, por ejemplo, ¿no? O que se dedica a tener contactos y conocimientos de posibles amaños de partidos, que también es algo en donde los departamentos de riesgo y de integridad deben estar muy atentos. Y entonces, Gabriel, ¿qué error consideras tú que es muy constante o es un error que siempre sucede para cuando vemos la parte de adquisición de un jugador? La parte de adquisición, a ver, confiar a ciegas, por ejemplo, en la mediaticidad de posibles influencers, de posibles afiliadores. ¿Por qué? Porque entendamos que el negocio de la afiliación puede llegar a ser rotativo. Hoy estoy contigo, mañana con el de al lado, mañana con otro. Esa primera entrada al ecosistema es válida, es valiosa. Pero si no viene empatada con un trabajo de fidelización dentro de una industria no fiel, con un trabajo de detalle, de trato al detalle con el usuario, ahí simplemente vamos a hacer una estación de paso. El operador va a hacer una estación de paso dentro de este repertorio múltiple de posibles operadores que un cliente tiene. Porque, a ver, un cliente no tiene una sola casa. Un cliente juega el 5, 6, tranquilamente, dentro de su comportamiento regular. Pero la recurrencia la va a tener en esta casa que le dé detalle en el trato y que haga sentir finalmente que la persona es especial, así sea solo un número para el operador. Entiendo completamente lo que dices, Gabriel. Y entonces, Luz, ¿tú qué opinas? ¿Qué impacto tiene hoy la retención en la rentabilidad? La retención es un factor muy importante. Si hay un buen customer journey, si hay un mapa que esté bien estructurado, la retención va a ser la retención de tu vida, por decirlo así. Y esto también depende de los filtros que tengamos y los requisitos para los depositarios, las nuevas adquisiciones como son los jugadores y el manejo de nuestro CPA o Cost Per Acquisition. Entiendo. ¿Y tú consideras que el modelo CPA sigue incentivando volumen sobre calidad? Sí, siempre. Históricamente, y lo podemos ver en toda nuestra industria, sí, definitivamente se considera más valioso tener volumen que calidad. Sin embargo, los operadores actualmente están buscando modelos híbridos que puedan rentarles un poco más y que no solo les vayan a entregar un retorno de la inversión, sino también un retorno de la emoción, porque el retorno de la inversión es obviamente para el operador, porque es money, pero el retorno de la emoción está para el afiliado, está para el jugador, y si esa emoción está allí enganchada, que es lo que nos va a dar la retención, entonces vamos a ver un ciclo de rentabilidad constante. Es un ciclo muy bonito, me parece súper interesante. Pero sí, definitivamente seguimos considerando que el volumen es más importante que la calidad. Entiendo, Luz. Y vamos a hablar un poquito más de tecnología. Sabemos que estamos en no sé si decir en la época o en la era donde la IA está empezando a liderar por todos lados, Guillermo. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que hoy en día la tecnología, hablando exactamente de la IA, realmente está ayudando a entender mejor al jugador? ¿O está entendiendo mal la industria sobre el crecimiento que estamos realizando? ¿Tú qué opinas acerca de esto? Mira, Hablando de la excelente IA. pregunta. Mira, qué excelente pregunta, Celeste, porque la IA es una palabra no que se encuentra de moda ahora, pero que está sonando tranquilamente desde hace más de un año. Yo te hablo desde la perspectiva B2B.
¿Por qué? Porque todo el mundo ofrece algo con IA. La palabra es algo, IA, IA. Y la IA, en efecto, la IA sí, o sea, realmente ayuda, digamos, tenemos CRM con IA, tenemos back office con IA, sistemas afiliados con IA, pero la IA no te va a resolver el problema si no tienes una estrategia de producto clara. Y eso es lo que la mayoría de operadores no comprenden. La IA definitivamente es una herramienta que ya no es un plus. Es algo que todo el mundo ya tiene. O sea, no es porque yo tenga IA voy a ser mejor que esta operación. Ya no es así. Eso era que hace 4 años, 3 años, cuando hablábamos de pininos de IA, pero actualmente la IA es un must. O sea, la debes de tener sí o sí, pero debes de comprender tu producto, debes de entender qué tipo de cliente necesitas, debes de enfocarte, o sea, como dijo Gabo en ese momento, debes de entender qué tipo de cliente es el que te va a servir y qué tipo de cliente no te va a servir, y ahí aplicar tu CRM con IA y toda la tecnología que hay. Nuevamente, la tecnología no te va a hacer crecer. Lo que te va a hacer crecer es una buena estructura, un buen plan, una estructura de producto clara y precisa. La IA lo que te va a hacer es, te va a ayudar. La competencia, ahorita todo el mundo está con este tema de la data. Entonces, cuento corto, la IA ayuda siempre y cuando tengas claro un plan de acción. Así de simple. Ok, me queda claro. Y acá viene una pregunta adicional, Luz. Dime. Hablando de la IA, hablando de toda la tecnología, y si hablamos de una manera más tradicional, ¿cómo podemos validar si un tráfico realmente está aportando valor, si realmente es un jugador real? O sea, ¿cómo manejas esa estructura? Bueno, pues ya nos tendríamos que ir a lo manual. ¿Cómo vas tú a calificar un jugador? Tú puedes tener un jugador que no vuelve después del primer depósito, puedes tener un tráfico que está siendo fraudulento, eh, se inflan los KPIs, pero no nos están generando NCR. Esa calidad del jugador varía en retención, en churn, en una cantidad de cosas, y por eso yo te hablaba ahora de tener un CX bien estructurado. Entonces, si nos vamos a la parte tradicional, tendríamos que hablar de cómo es que validamos esa clase de cosas en un casino físico. Por ejemplo, ¿sí? Que sería como los pinitos de lo que hacemos ahora con los operadores en este mundo moderno. La inteligencia artificial nos da unas herramientas muy prácticas, como Sí. para cortarnos el camino, y nos dan unas analíticas. Está muy bien, pero igual no nos están trabajando sobre esos comportamientos y esos, ¿cómo decir?, los patterns que tienen nuestros jugadores, que es lo que nosotros solamente podemos ver con nuestra intuición, con nuestra percepción y con un análisis de la comunidad segmentada en la cual estamos trabajando. Y la única manera de filtrar bien esa calidad del jugador es la observación constante desde que llegó, jugó, apostó, se enganchó, volvió al otro día, volvió este mismo, invitó a otros. ¿Qué tanto está haciendo advocacy por nuestra operación, por nuestro casino, por nuestros juegos y demás? ¿Sí? Entonces, pienso que todo eso es relativo, ¿sabes, Cele? Yo Entiendo. pienso que para poder filtrar la calidad de un jugador tenemos que hacer un estudio demasiado grande, porque es que tenemos unas diferencias de niveles y de códigos de operación demasiado grandes, y más aquí en Latinoamérica. De región a región nos cambian, de municipio a municipio, de barrio a barrio, de casino a casino, de operación online o digital a la otra, ¿sí? Entonces, pienso que esta es en la estrategia del dueño de cada operación, ni siquiera con nuestros proveedores como tal, sino el que finalmente le entregue a ese jugador, a ese cliente potencial o a ese afiliado lo que necesita. Genial. Gracias, Luz. Gabriel, una pregunta. Sé que has trabajado de mano con operaciones acá en Perú, y hablando un poco más acerca de realmente cuándo podemos saber que un jugador es valioso, me gustaría preguntarte qué comportamientos te han hecho a ti identificar rápidamente cuando un jugador es poco rentable, que no realmente va a funcionar para la operación como tal, que no va a aportar. ¿Cuáles han sido esos puntos importantes que tú has notado, o esas características dentro de las operaciones que has manejado, Gabriel? A ver, Celeste, creo que hay que partir
esa pregunta o el análisis de esos jugadores en dos mitades. Uno, el jugador que tiene un comportamiento correcto, pero que efectivamente, como mencionaba, usó tu plataforma como estación de paso. Es decir, este jugador que entró, probó, jugó y no enganchó. Ahí, ¿por qué es un jugador no rentable? Porque la lógica te invita a pensar que tú vas a tener estrategias de retención con estos jugadores, ya sea desde lo digital o en un negocio retail físico también. Y ahí haces inversión que finalmente no convierte. Hablamos de un jugador entonces que se vuelve poco rentable para las estrategias de activación del jugador. Este es un tipo de jugador. Es un jugador que te presenta la disyuntiva o el reto de qué no he hecho bien para hacer que el jugador resulte una persona activa en mi red. Por otro lado, tienes el jugador que de ninguna manera quieres tener, que lo mencionaba también. Es este jugador que entra con la consigna de ver cómo encuentra la falla en tu plataforma, en tu oferta comercial, y entre comillas te saca la vuelta. Te saca la vuelta ya sea por determinados mercados en donde, a ver, infringes reglas propias de la casa, porque las casas tienen sus términos y condiciones, sus comportamientos dentro de lo que sus propios marcos regulatorios permiten, y entonces, claro, para los mercados regulados, y entonces buscan siempre cómo encontrar el defecto. A la par tienen comportamientos de arbitraje en donde te golpean con estrategias que, entre comillas, no son éticas, porque no es que sean ilícitas, pero no son éticas o de correcto comportamiento del usuario, y ahí tienes que empezar también a depurar, y tienes que hacer la analítica de quién es el jugador riesgoso, quién es el jugador realmente, entre comillas, que abusa de determinadas brechas en el sistema. Entonces, separa estos dos jugadores. Uno, el que definitivamente no quieres tener, que es este que no tiene un comportamiento correcto y de respeto al juego, y el otro, en donde hay una responsabilidad compartida, porque como operador no he sabido llegar a activar al jugador. Es un jugador que tiene un comportamiento regular, pero que simplemente jugó poco tiempo conmigo y se fue. Entiendo. Bueno, hemos hablado un poco del concepto de cómo funciona el tema de la calidad de un jugador, pero quiero ahora que hablemos un poco más de casos reales. Quiero que vayamos a la parte donde decimos, esto me pasó a mí aquí y esto me funcionó, cómo solucionarlo. Así que quiero empezar con Luz y quiero que nos cuentes, yo sé que seguramente tienes muchos casos que contar, pero quiero que nos cuentes uno en especial en base a tu experiencia que te hizo replantear cómo deberías haber medido el tráfico de calidad y qué señales hoy en día tú consideras claves en base a esa experiencia o a esa situación que pasaste. Ven, yo reviso mi archivo de casos reales, mira. Mi compilado de no lo vuelvas a hacer, no inviertas ahí. Sí. Suele pasar. Sí, pasa que muchas veces nos confiamos en blogs de casino, al menos la manera de operar de las empresas a las que yo asesoro como consultora. Entonces nos confiamos en estos blogs, en los streamers, en los influencers, comparadores de bonos, medios de entretenimiento, redes sociales, directorios que conectan con jugadores, con operadores, con toda clase de proveedores, ¿sí? Uno pone la esperanza más el dinero allí. ¿Por qué? Porque ellos están para eso. Uno les paga a ellos para que hagan ese trabajo que uno se quiere ahorrar, porque supuestamente son los especialistas. Pero no todas las comunidades, sino todos los personajes que nosotros llamamos clientes potenciales jugadores son los mismos. Yo sé que invertimos mucho en una de las campañas que se hicieron durante 30 días, estuvimos en todas partes, pero al final de lo que nosotros esperábamos se consiguieron muy pocos clics enviados, registros, el CPA pagado fue mucho más que los jugadores adquiridos y el CPA solo va a funcionar si y solo si el jugador genera más de lo que costó adquirirlo. Y se nos ha ido un dinero largo en ensayo y error porque lo que en algún momento funcionó
hace 2 meses, hace 3 meses, hace un año, ya no es lo mismo porque esta industria es demasiado cambiante, ¿sí? Entonces, serían muchos los ejemplos que tengo para darte, tanto en los casinos físicos en los cuales me muevo, como en el online, porque igual yo tengo que colaborarle a mis operadores y a mis clientes con el manejo de ciertas cuentas, con la promoción de muchos de los juegos o productos de mis proveedores y and so on, ¿sí? Pero bueno, así te hablo a nivel general, pero es algo de lo que vamos aprendiendo todos juntos. Aquí no es, aquí sí se puede, aquí les gusta esto, aquí podemos invertir con toda y lo vamos a hacer por amor y por pasión, pero no porque le vamos a tener un retorno de la inversión significativo. Pero eso obviamente ya es porque nos pongamos de acuerdo con una sala de juntas, con un dueño de operación y con el equipo. Y yo sé que no te respondí muy específicamente, pero te lo digo así como para no meternos en casos muy específicos, no sea que se den cuenta de que no estoy hablando. No, a mí sí me pareció muy detallado lo que has mencionado porque también trabajé de la mano con operaciones acá en Perú y de hecho que uno hace el prueba y error, ¿no? A veces crees que una campaña te va a funcionar como esperas y al final no hubo ese retorno. Pero Sí, para total, uno espera que jugadores, uno espera que los jugadores vuelvan a depositar y uno se riega en bonos y demás y de 100 que esperaba solo depositaron 14 y el NG ha regenerado, le queda uno en rojo, ¿sí? Entonces, bueno. claro, sí, por supuesto, Luz, te entiendo completamente. Has hablado un poco de cada cosa, pero en realidad has hablado de varias campañas en total de marketing y muchas de las personas que están conectadas aquí, estoy segura que lo han entendido muy bien. Pero bueno, vamos a hablar un poco más de tecnología, Guillermo. Tú que trabajas de la mano con una plataforma también, me encantaría que nos comentes dentro de tu experiencia, ya que has trabajado con operaciones, con plataformas y con todo ese tipo de productos que se ofrecen, ¿qué cosas tú consideras o qué puntos estratégicos te han ayudado a detectar un problema con respecto a un tema de calidad de jugador, considerando el tema de la tecnología? O A sea, ver, mira, siendo como punto a favor. a ver, pensando ahí, tengo un ejemplo de un operador ecuatoriano, ya que como sabemos, Ecuador lo permitido es Sportbook, solamente es Sports. Entonces, en el 2025, técnicamente en el Mundial de Clubes, este operador invirtió de una manera violenta en adquirir o en comprar volumen de tráfico masivo mediante afiliados utilizando unos bonos súper agresivos. Bueno, la verdad, eso nunca lo supe hasta que terminando, digamos, el evento de fútbol, este mundial, el operador me dice, Guillermo, hay un problema. ¿Qué problema tienes? Mi NGR está en rojo. Y eso es imposible porque cuando vimos su dashboard, el registro de jugadores se disparó. Volumen. Entonces, él me dijo, no, Guillermo, hay un problema, o sea, hay una data mal, algo así. Entonces comenzamos a analizar un poco qué es lo que pasó y técnicamente, eh, a ver, cuál es el resultado de esta historia? En efecto, él había hecho una compra fuerte, había invertido una cantidad fuerte de cash en esta campaña, pero había comprado o había adquirido jugadores que no eran buenos, jugadores que simplemente era el famoso tráfico de cazabobos, que simplemente estuvo ahí, simplemente jugaron, se fueron, o simplemente no jugaron, o simplemente se vieron, utilizaron la bonificación. Entonces es un poco lo que ha hablado Luz, lo que ha hablado Gabriel, también que hay que tener un poco de quality. Y, a ver, desde la perspectiva de plataforma, está bien que inviertan en una serie de herramientas para medir el perfilador del jugador, para el juego, para ver, digamos, el jugador dónde le gusta jugar, dónde no le gusta jugar, pero es importante invertir en el tema de KYC, en el tema antifraude, es importantísimo invertir en el tema de riesgos. Ahorita que se viene el Mundial de Fútbol, va a haber una explosión de jugadores. Y el problema es que dentro de esta masa gigante que va a haber, también va a entrar mucho jugador que no nos sirve. No quiero decir otro término medio sensitivo, pero va a entrar jugador que va a afectar en negativo. Entonces, utilizando estas herramientas con IA, una herramienta de riesgos, una buena herramienta de KYC, vas a poder reducir el riesgo. Pero nuevamente, el mensaje es que debes de analizar todo como una
como un flujo completo. Entonces, el hecho, nuevamente, que tengas muchos registros, cuento corto, no es, o sea, no te va a generar un resultado seguro de un buen NGR. Es decir, que puede ser que tengas un buen número de registros, pero esto no te asegura de que la campaña haya sido exitosa, no te asegura un buen número, no se mide así. Hoy, Se compra definitivamente, volumen, pero la calidad es pésima. Me gustaría preguntarle a Gabriel, me encantaría que nos cuentes un caso, que te haya sucedido dentro de las operaciones en el cual generaste mucho tráfico de repente en alguna campaña o algo, y al final no se obtuvo el valor que esperabas. ¿Te sucedió dentro de tus funciones, dentro de tu experiencia? A ver, tengo dos extremos. Mucho tráfico con buen resultado. ¿Ya? Pero con un incremento del factor riesgo, como menciona Guillermo. Mundial pasado, Copa América pasada, Eurocopa pasada. Tienes mucho tráfico porque el evento de por sí hace que la gente gatille altas. Un mundial te puede generar un spike de altas cercano al 70, 80, 90% tranquilamente. Que después es un reto, ojo, volvemos a lo mismo, de retención, porque hay gente que entra, son turistas. Hay gente que entra para un evento y luego sale. Ahí viene un tema de retención, que es la capacidad de los operadores por saber hacer que estos turistas dejen de ser turistas. Pero además de los turistas entran los que, como también bien mencionó Guille, aprovechan o quieren buscar aprovechar la oportunidad de gatillar estrategias, digamos, no lícitas o no justas o no fair de comportamiento. Mucho riesgo, mucho control de riesgo, mejor dicho, al punto no solamente de ampararse en las plataformas que tienen buenos sistemas, sino también en equipos internos que manejen la herramienta. Porque de nada me sirve tener un Ferrari si no sé conducirlo. Si no tengo el chofer adecuado, el piloto adecuado que maneje el Ferrari. Entonces es indispensable ir formando a la gente con una perspectiva del riesgo y con una sensación de saber oler por dónde viene este riesgo, sobre todo en eventos tan importantes como el que se viene en menos de un mes. Nada, en 11 días empieza el Mundial de Fútbol. Por otro lado, hay muchas estrategias también de llegada a la gente que se meten dentro del volumen. Es decir, siguiendo la línea de no necesariamente volumen de captación es buena, sino calidad. Al final siempre es calidad, por más de que también es cierto, como dice Luz, que todo se centra en lo masivo y no necesariamente en la calidad de lo masivo, porque es la estrategia que todo el mercado ha decidido adoptar y que continúa adoptando. Yo voy a ir un poco contracorriente. No necesariamente captar de forma masiva o pescar con red te da el mejor pescado. Este negocio, para tener, digamos, calidad en cuanto a los usuarios, necesita hacer una pesca más selectiva de usuarios, un reconocimiento de cuál es el usuario adecuado para mi negocio y un descarte del que no. Nadie descarta, digamos, dando de baja o anulando una suscripción, salvo que encontremos, repito, los comportamientos no adecuados. Ese descarte se da porque decides no hacer, o se puede dar, mejor dicho, porque decides no hacer un trabajo de reactivación constante con un usuario determinado. Saber escoger a quién premio por un comportamiento que no necesariamente es la rentabilidad. Yo puedo tener un muy buen cliente que es un muy buen jugador y que me gana, pero es un buen cliente. Y eso también hay que saberlo leer y apreciar. Luego, puedes tener también campañas de activación o de captación que no funcionan. Y eso es porque no necesariamente estás sabiendo leer a tu consumidor dentro de un mercado determinado, que a la larga también significa que no estás sabiendo leer tu mercado. Entonces nos vamos un poquito hacia afuera para saber por qué una campaña puede ser no exitosa. Y eso me ha pasado a mí, por ejemplo, también, ya no en el Mundial, sino en temporadas regulares de negocio, cuando he tratado de captar clientes para canales retail. ¿Por qué? Porque no necesariamente entiendes que el canal retail es un canal más social, antiguo, tradicional, en donde tienes que darle un comportamiento casi
al menos en Perú, de sportsbar a tus consumidores sin necesariamente ser un sportsbar. Ensayos y errores, campañas que no hacen clic con la gente. A veces la gente no quiere llevarse premios, quiere llevarse dinero. Y uno da premios físicos, que también lo hacen en digital, Sí. que no son realmente apreciados por el consumidor, porque en buen cristiano no los puede tradear por circulante. Es muy importante lo que mencionas, Gabriel, porque es como si pensáramos de que estamos atrayendo en ocasiones jugadores equivocados y no jugadores de valor que sumen a lo que nosotros estamos buscando como propósito dentro de una operación. Y realmente también acá importan mucho las campañas que nosotros lanzamos, cómo hacemos el tema de riesgos. ¿Realmente tenemos un buen equipo de riesgos que está respaldando y está cuidando la operación? Guillermo, ¿tú podrías comentarnos un poquito más acerca de qué puntos deberíamos considerar en una operación para mantener un área de riesgo? ¿Qué cosas deberíamos tener como factores claves para poder evitar tener un jugador que no nos sume, que no nos haga gastar recursos y no tener ese retorno que esperamos como operación como tal? A ver, muy buena pregunta, Celeste. Y eso es un poco, voy a tomar de referencia algo que dijo Gabriel. De hecho, la herramienta ayuda. No digo que no, nuevamente, la herramienta con IA, una buena herramienta de riesgos, pero si no tienes una persona que esté monitoreando las operaciones, que comprenda realmente cuál es el objetivo del tipo de cliente que tú necesitas, simplemente, como dijo Gabriel, aunque tengas un Lamborghini o Ferrari, simplemente no va a poder hacer nada al respecto. Es importante, o sea, y nuevamente volvemos al hecho de que se tiene que invertir en una herramienta que tú te sientas bien, que tú conozcas. Y nuevamente está el factor humano, que también es muy importante, que esta persona tiene que estar capacitada, tiene que entender al área de producto qué es lo que está ofreciendo para poder crear las contramedidas para proteger realmente y sea, digamos, puedas captar un tipo de cliente que realmente te ayude. Y un punto importante que dijo Gabriel, que hay que entender que el cliente te va a ganar definitivamente. Y eso no significa que tu área de riesgo se encuentre mal. Es un cliente, es parte de la curva y es parte de la lógica. Te va a ganar este cliente, pero tienes que entender, digamos, la naturaleza del comportamiento de este cliente. Porque si es un cliente que te gana una, pero tú le ganas 10, entonces es un cliente que vale la pena tenerlo. Entonces el área de riesgos tiene que comprender qué tipo de perfil es el que vas a necesitar. Y nuevamente, la herramienta puede ser la que sea, hasta puede ser un Excel. Nuevamente, tienes tú que comprender muy bien qué es lo que necesitas. Y ahora que va a haber este buffer, este extra buffer de jugadores que van a estar dentro del Mundial, hay que tener mucho cuidado. Todo el mundo apuesta a que esto va a ser época de bonanza. Yo digo, hay que tener mucho cuidado, porque va a entrar de todo a tu operación, desde un jugador lógico, desde un jugador que simplemente pase, hasta gente que quiera hacerte daño. Entonces tienes que estar monitoreando. Sports va a ser una vertical que va a estar bien atacada. Sí. Y eso sí es lógico. Y Entonces, hablando bueno, un poco de lo que es Sportbooks, hablando un poco de lo que se viene con esta furia del Mundial, sabemos que los bonos es algo muy sonado en esta temporada, porque todas las casas de apuestas ofrecen bonos, ofrecen promociones, ofrecen sorteos que te mandan regalitos, pero ¿realmente los bonos te van a dejar un tráfico de buena calidad o no? Porque, a ver, los bonos al final son buenos para los clientes, pero realmente son rentables para la casa de apuestas. ¿Realmente te va a traer un buen jugador, Luz? ¿Tú qué opinas? Eso depende, Cele, eso depende porque si ya tenemos unos jugadores identificados que sabemos que van a ser como el jugador fuerte y que va a ser constante, o sea, que me está funcionando mi retención con él y que está ahí constantemente depositando, yo ya sé que a él lo va a consentir con esos bonos y otras caricias que se les hacen, tanto en land-based como en online. Pero si yo
tengo un alto volumen que ya he comprado con pésima calidad, pero que quiero seguir incentivando, así sea que se me gasten los bonos de entrada, de invitado, de primera vez de juego acá, de ¿sí? Toda esa clase de cosas que nosotros damos. Y después de las primeras jugadas y después de reclamar el bono, eh, no me vuelven a jugar, pues obviamente, pero es que eso es algo que nosotros no podemos manejar, tenemos que pasar por eso y tenemos que regalar una cantidad de bonos e incentivos las primeras veces para poder enganchar a ese jugador específico que en verdad deseamos, ese jugador que anhelamos, ese jugador tan especial, el amor de nuestras vidas, como se dice. Pero igual son personas y clientes que van a estar en un registro que nos va a crear volumen, porque es que eso es lo primero que tienen que hacer, registrarse, depositar, apuesta y de ahí decidir si regresan, si se mantienen y si regresan, cómo los mantenemos. Entonces, como te decía mucho antes, es un ciclo que me parece demasiado bonito e interesante porque tiene que ver con el comportamiento humano. Tú sabes que yo soy psicóloga, a mí eso me encanta y es llegar hasta allá y esculcarle la mente, la emoción, las tendencias a esa persona que tengo allí, que se convierte en mi jugador o no. El resto depende de nuestra operación y cómo lo estemos mimando. Y para eso son los bonos. Los bonos son imprescindibles. Yo, honestamente, te digo, y los que me conocen, sobre todo en operaciones físicas, detesto los bonos. Peleé con ellos durante un par de años. Pero ¿por qué? ¿Por qué tiene usted que traerse a alguien con ese adorno? No, aquí tenemos calidad de máquinas, de ruletas, de actividades, esto, lo otro. ¿Por qué me los tengo que enganchar así? ¿Sí? Entonces, bueno, al final yo dije, vamos a crear un balance, porque la gente está acostumbrada a eso. Usted lo soba con el bonito, lo atrae con ciertas cosas y ya, lo va dejando, lo va encantando, ¿sí? Ahí, como decimos nosotros los paisas, que somos tan culebreros, ¿sí? Los vamos enredando. Entonces, tú ya sabes. Pero ¿por qué funcionan de todas maneras? Mira, los bonos vienen a reducir el riesgo percibido. El jugador siente que juega con dinero extra, entonces que no me va a gastarla de mi bolsillo. Eso de mí no sale, es porque me lo dieron. Y lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta, porque así funcionamos los seres humanos. Aumenta la emoción, ¿cierto? Porque un bono crea la sensación de oportunidad, ventaja o premio en comportamiento humano. Guían el comportamiento porque es que definitivamente yo estoy manipulando a esa persona de alguna manera, digamos, incentivándolo para que suene más bonito, pero esto hace que el jugador siga un camino específico y al final, si yo lo hago bien como operador, como administrador, como gerente, como marketera, yo genero un hábito en esa persona. ¿Sí? Y entonces, si un jugador vuelve por un bono, es más probable que regrese sin bono después a jugar y apostar como yo quiero que haga. Me encantó la descripción, Luz. Me has hablado de todo y la verdad es que muy, prácticamente me lo has hecho con manzanitas. Me ha encantado la descripción. Y hablando de todo lo que acaba de mencionar Luz, hablando de las diferentes formas de retención que existen, el tema de los bonos, hablando de bonos que de repente están de más, pero es como que las operaciones ya tienen muy marcado el tema de esos bonos y es como que lo aplican igual para todas las operaciones, pero sabemos que no todas funcionan como tal. Entonces, Guillermo, ¿cuál consideras tú que sería un error común en una retención? ¿Tú crees que es una muy buena práctica el tema de los bonos? Y la misma pregunta va para Gabriel, como para que podamos conversar ahí. A ver, definitivamente lo que dice Luz es verdad, o sea, la bonificación es algo que en estos años se ha medio prostituido, pero la verdad es eso, pero a ver, si tú bonificas de una manera, se puede decir, educada, de una manera lógica, y tú puedes medir el impacto de esta bonificación, podría decirse que sí es algo viable. Y nuevamente, tienes herramientas y ahí sí entra la parte de herramientas y de IA. Tienes una bonificación. Entiendes a quién quieres atraer con esta bonificación, quién quieres que se quede. Entonces, ahí yo creo que la bonificación educada
sí ayuda, pero si comienzas a regalar como loco, simplemente bonificas acá, allá y haces una campaña y no sabes el efecto de regreso, el win back, entonces simplemente regalaste, tuviste un montón de registros nuevamente, tuviste un aumento, un pico high de registros y se acabó la cuestión. Y tienes el problema del NGR nuevamente, porque acá lo que importa no es el regalo, no es el jugador, es el retorno, es que tengas cash. Entonces, nuevamente, si tú tienes una buena herramienta de CRM, tienes un buen equipo de marketing, tienes un buen equipo que maneje la herramienta de CRM y comprendas ese retorno, yo sí estoy a favor de la bonificación. Pero si es como Luz lo cuenta, que lamentablemente es la mayoría que simplemente regala, no. Definitivamente eso no va a ayudar, te va a generar una falsa expectativa como operador y al final, cuando tengas que explicar esto al dueño o al directorio, empezaron los problemas. Gabriel, ¿tú qué apreciación nos puedes dar? Cuéntanos. A ver, alineado tanto con Luz como con Guillermo, los bonos efectivamente, mira, yo venía pensando qué es lo que ocurrió con las ofertas de una antigua industria mía. Yo venía del retail de consumo y esta industria se volvió una industria de 365 días de descuento. Y de pronto la gente empezó a comprar solo con descuento. Los bonos entran a cumplir esa figura. El tema es que tú no debes darle ese descuento al cliente que no te compra nunca para solo captar. Está bien darle una prueba. Está bien intentar de esa manera activar o generar un alta. Un descuento o un bono con propósito establecido, con una analítica de retorno de la acción para saber qué te funcionó, a quién o con qué perfil de cliente te funcionó qué y con qué perfil de cliente no te funcionó. Y luego bonificaciones de retención válidas para estos clientes que sí han tenido un comportamiento adecuado desde el punto inicial, desde el punto 1, y los vas jalando de a poquito, como por etapas, por distintos stages. Lo vas guiando. Y tú vas sabiendo entonces no solamente qué clientes funcionan, sino qué tipo de bonificaciones o acciones promocionales funcionan con qué clientes. Lo otro que es sumamente interesante y que he visto últimamente en algunos operadores son los retos. Es una forma de disfrazar un bono en deportes o una apuesta gratis o un free bet. Generas retos, le das misiones al cliente para que vaya cumpliendo distintos tipos de apuestas que tú pones las condiciones y que a la larga haces un pequeño paquetito, una ruta que tiene un carácter lúdico, entretenido, pero que hace que el cliente genere turnover, puede ser que gane, puede ser que no, y que le pone un price al final. Entonces, hay formas también de evolucionar el bono, en donde haces que se convierta en una especie de juego con un premio al final y no simplemente un bono de la nada, y eso te sirve para mantener activo al cliente con cierta constancia. Entonces, hay que saber utilizar los bonos. Son no sé si decir mal necesario, pero una acción necesaria. Y hay que, de nuevo, tener mucho criterio en el uso de las herramientas para filtrar los clientes en donde, con pena decirlo, no vale la pena emplear bonificaciones, porque también los hay. Entiendo, Gabriel. Y igual que Luz, has hablado de todo un poco con respecto al tema de la retención. Y me gustaría lanzar una pregunta para las personas que están conectadas aquí. Hemos hablado de bonificación, hemos hablado de conversiones, hemos hablado de algunos errores frecuentes que han pasado en este tiempo. Hemos hablado también de riesgos, que deberíamos tener un área realmente potente para esto, y considerando que estamos en la fecha del Mundial muy cerca, sabemos que vamos a tener un gran recibimiento de jugadores, y viene también el tema de la bonificación. Entonces, ¿qué opinan nuestros invitados? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué práctica debería desaparecer mañana dentro de esta industria? De repente algunos están a favor de los bonos, otros no, otros consideran algunas campañas. Me gustaría escucharlos, alguien que pueda levantar su mano y que me diga qué práctica consideran ustedes que debería desaparecer mañana. Mientras alguno de nuestros invitados se anima a participar, me gustaría preguntarte, Guillermo, ¿tú qué opinas? ¿Qué práctica consideras debería desaparecer mañana? Una pregunta dura. ¿Qué práctica en este momento que se está haciendo
relacionado con toda la bonificación podría retirarse. Bonificación, retención, Yo, con todo lo yo, que estamos hablando. yo la verdad, una práctica que se hace, que es este tema de hacer compra de base de datos o compra de registros y que comienzan así a bombardear, que utilizan, yo creo que de mala manera, en este caso a los afiliados, yo creo que es más que desaparecer, se debería de controlar un poco, porque la verdad veo operaciones pequeñas o pequeñas así medianas que piensan que haciendo esa estrategia sí o sí les va a ir bien o van a tener éxito, y la verdad para mí es algo que debería de controlarse. No digo desaparecer porque nada creo que merece que se anule por completo, pero no lo considero hoy una herramienta de éxito. Gabriel, ¿tú qué opinas? ¿Qué práctica consideras debería desaparecer? Mira, que voy muy alineado con Guillermo, y lo que él iba diciendo respecto a las afiliaciones de nuevos clientes, efectivamente me hacen acordar mucho con la época en la que en redes sociales, por ejemplo, se compraban seguidores o aparecían bots, ¿no? Pagabas por bots para aumentar tu masa de seguidores. Es más o menos la misma estrategia adaptada a nuestra industria. Y después de ya haber vivido eso en otra industria, por así decirlo, queda claro que ese crecimiento no orgánico no es sano. Hoy por hoy, cuando se hacen análisis de la valorización de una red social o de un perfil determinado, se evalúa si tiene clientes reales o no. Y esos clientes reales son los que, en efecto, dan valor a este tipo de perfiles de redes sociales. Deberíamos aplicar exactamente el mismo tipo de medición para nuestros usuarios. ¿Cuáles son usuarios que realmente se han incorporado a nuestra operación porque han decidido venir? ¿Y cuáles han sido producto de estos grandes paquetes de afiliación que llegan, se instalan, digamos que generan algún tipo de ingreso para quien trajo el paquete de afiliación, pero luego ese mismo paquete es también ofrecido, entre comillas, vendido a otro operador y a otro operador, y al final es digamos, es un grupo inflado de usuarios que no le pertenece a ninguno. Entonces, efectivamente, esta es una práctica que ha llegado a mal aplicarse, a exagerarse, y digamos que engaña, es totalmente engañosa. Luz, por favor, estamos esperando tu opinión con respecto a esto. Algo breve. Estás en mute, Luz, estás en mute. Es que era para que no se me escuchara lo que estaba pensando. Pero por favor, que desaparezcan los grupos de Telegram con tips para el jugador. Se han vuelto muy virales, ¿no? No, es mortal y no solo porque son molestos, se agregan de cualquier parte a tus clientes, a tu abuela, a tu tía, que no tienen nada que ver con el gaming, ¿sí? Pero hay tips, y sobre todo ya que se viene el mundial. Me encantaría que desaparecieran las creatividades engañosas, porque, mejor dicho, eso se abren, botan la casa por la ventana y te ganas $500 en 5 minutos, te registras y te doy tanto. Este es el método infalible para ganar, mira cómo voy con tú sabes, todo eso del crash aquí, la otra allá, el pollito y demás, etcétera, etcétera, más. Obviamente vamos a apostarle a esto, vamos a apostarle al primer gol, el primero que se saca la tarjeta roja, toda esa clase de cositas que sí, son atractivas, pero en realidad son a veces a landing pages que ni siquiera existen. Sí. Entonces, esa clase de malpractice para mí debería de desaparecer, porque además se llevan un tiempo valioso de esos que pueden ser clientes potenciales en llenar una cantidad de datos para poder ganar o entrar en esta clase de sorteos y ofertas atractivas, pero que en realidad no son reales. Entonces lo que hacen es que nos quitan clientes a los que sí tenemos unos links y unos accesos y unas ofertas que de verdad van a propiciar que un jugador se nos enganche con lo que viene para el mundial, porque es que definitivamente
esta World Cup va a ser el Black Friday del iGaming, definitivamente. Y Sí. otra cosa que debería de desaparecer, los bonus hunters. Definitivamente no. Sí, yo tengo una lista larga de deseos. Y no solo quiero que desaparezcan esas malas prácticas, sino se puede dar una lista de cosas también que deseo que desaparezcan. Te la paso por A mí privado. a mí me gustaría, Luz, que nos digas una pequeña lista o unos puntos importantes que tú consideres que haría a un operador más rentable. Un operador que sea regulado y que sea grande definitivamente va a ser mucho más rentable si tiene una buena publicidad, si tiene unos buenos influencers, si tiene unos buenos bonos que están obviamente filtrados por las CPA, o sea, por el CPA, pero que tiene ya unos KPIs y unos filtros o unas condiciones que ese jugador, sea primerizo o ya enganchado, deba de cumplir. Definitivamente esto lo va a hacer muy exitoso. Su equipo de casino, su equipo de marketing y su equipo de CRM debe ser el mejor, ¿sí? El mejor. Y entonces, y que maneje, sí, estos bonos que yo sé que hemos hablado que no son como la mejor opción, pero que los maneje por depósito, por recarga, que utilicen la gamificación, porque es muy importante. Sí. Esto definitivamente les va a ayudar y va a mejorar muchísimo la experiencia del jugador. La experiencia del jugador es crucial. La emoción de ese ser que está ya apostando, depositándote, es lo más importante. Cuando el operador entiende que esto es lo más valioso, esa emoción, esa experiencia, lo que genera en ese cliente, ya, con eso ya hizo un 90% del trabajo. Y eso definitivamente le garantiza éxito a él y a su equipo, tanto aquí en Latinoamérica como en cualquier parte del mundo. Bien, Luz. Ahora, Guillermo, tengo una pregunta. Hemos escuchado lo que Luz nos ha comentado ahora. ¿Cómo una operación se puede considerar rentable en base a los tips que nos ha dado Luz? Pero aquí vamos a hablar un poco más de tecnología también. Así que cuéntanos, ¿qué rol consideras tú que va a jugar la tecnología para poder saber la calidad de cada jugador? Bueno, muy buena pregunta, pero justo antes de responderla, me quedé con algo ahí en la cabeza que dijo Luz y me quedé dando vueltas sobre los tipster. Y en un evento en Brasil, ahora último, así rápido, Celeste, se acercó un grupo que era como de la Asociación de Tipster de Sao Paulo. Ah, sí. Se acercó y me quiso ofrecer un servicio, que ellos daban un servicio y que lo querían ofrecer a plataformas, el servicio de ¿Sí? tipster. Me quedé sorprendido. Cuando yo veo, me muestran, me sacan un iPad y todo lo demás, me muestran, tenían más de 120 personas registradas, obviamente 80% mujeres. Una cosa de locos era. Y me dijo, sí, lo que queremos hacer es que esto sea un servicio. O sea, que cuando tú enganchas una operación, una plataforma, en vez de ofrecerte un back office, ofrecerte, no sé, pues alguna herramienta de riesgos, un servicio de tipster. Entonces, es algo que me quedó acá grabado, o sea, como existen servicios de afiliados, servicio de agentes, estamos hablando que ahora este servicio de tipster lo están ofreciendo. Y comencé a averiguar más y en Brasil, no te digo que había una mafia, pero sí había toda una tendencia de ofrecer esto, ¿me entiendes? Medio tecnificado. Pero bueno, era algo que quería compartir que me quedó dando vueltas. En relación a tu pregunta puntual, ¿qué herramienta no recomiendo o qué herramientas, o sea, esa era, digamos, la pregunta, Celes, era, ¿qué herramientas no ¿Cómo recomiendo? la tecnología te va a ayudar a encontrar a un jugador de calidad? O sea, ¿qué rol va a jugar la tecnología para poder encontrar esto? Nuevamente, la tecnología es un factor, es importante. De hecho, yo siempre digo, tienes que aprovechar lo que te ofrece tu plataforma.
Entonces, de hecho, operadores hay con todos los bolsillos, los operadores hay de todos los niveles, entonces hay servicios y herramientas que uno puede aplicar. Si no te alcanza para una herramienta, solicita el servicio. Entonces, para mí, cosas básicas, el CRM. Para mí, una buena herramienta de gestión de riesgos de sports y de casino. Para mí eso es básico. Y si quieres tú armar una estrategia de afiliados, si quieres armar toda una estructura piramidal, definitivamente una herramienta de afiliados te va a ser útil. Si no, no vas a tener control ni medición del retorno y simplemente lo que vas a tener es un Herbalife gigante. Me Y vas a encanta. tener gente abajo, gente abajo, gente abajo. Tú vas a voltear y vas a ver una pirámide. Entonces, si no tienes un control de lo que estás dando, porque vas a tener en afiliados gente que te comienza a pedir y tú comienzas a dar y no tienes idea, para mí es importantísimo una herramienta de afiliados. Más ahora que viene el Mundial. He visto un montón de personas ofreciendo, oye, yo me afilio contigo, te ofrezco toda la estructura. Tienes que tener un control. Eso creo que sería lo mínimo para una operación mediana. Entiendo, Guillermo. Y entonces, considerando estos dos factores, lo que nos mencionó Luz, los que nos mencionó Guillermo, Gabriel, te pregunto, ¿qué consideras tú que va a definir a un operador exitoso en este 2026, considerando el evento de fútbol que tenemos ahora? A ver, yo te diría que en realidad el éxito de una operación no va a ser durante el Mundial, va a ser después. Regreso un poco a lo que también mencioné hace un rato y lo que también han mencionado tanto Guillermo como Luz respecto a temas de tipsters, a temas, digamos, de herramientas que no son de retención, sino son como de buzz, de sonido, de ruido dentro de la industria. El Mundial va a generar un spike súper fuerte, va a generar muchas altas y el reto va a estar relacionado en, uno, cómo consigues que estas altas se queden contigo y cómo consigues monetizar estas altas después, porque lo que va a ocurrir es que tu baseline va a cambiar. Tu piso ya no va a ser el mismo como industria, porque de todas maneras va a haber un grupo de gente que se va a quedar y va a cambiar tu baseline de negocio. Entonces, ¿quién realmente va a tener éxito? Es quien consiga que ese baseline no lo chanque, no lo atropelle, por así decirlo, porque tú hoy por hoy tienes una realidad de productividad, de NGR, y si tu baseline o el baseline del mercado sobrepasa tu, digamos, tu turnover habitual, evidentemente te quedas fuera del juego. Entonces, no tener una buena estrategia para surfear esa ola grande de gente y de mantener a tus clientes activos, de mantener a tus clientes correctos activos, de no dejar que, por ejemplo, los tipsters contaminen tu ecosistema, porque finalmente tienes que también velar por la salud de tu ecosistema comunitario, por así decirlo. Hay muchos operadores que se preocupan hoy por hoy de la parte social, es decir, de posibilitar que compartas a través de redes sociales lo que haces en la página. Y este compartir es interceptado, es vivido y de alguna manera es replicado o utilizado por los tipsters, porque los tipsters, ¿qué promocionan? Promocionan lo que juegan en tu página. Y en base a lo que juegan en tu página, producen leads, interacciones, venden sin vender sus consejos y entonces empiezan a contaminar indirectamente tu imagen. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Como en muchas otras industrias, hay determinados copyrights que se pueden usar y no se pueden usar cuando tú quieres comunicar o compartir cosas. Y creo que ahí, por ejemplo, hay una debilidad de nuestra industria. Las casas no se preocupan porque utilicen su imagen para fines de terceros. Es decir, si yo soy un tipster y tengo una cuenta, pongamos para alguien que ya es hiperconocido, ¿no? En Bet365, yo utilizo claramente mi BetSlip con mis jugadas y con mis resultados y estoy promocionando a través de la herramienta de un tercero. Y ese tercero no levanta la mano y dice, oye, no uses mis cosas.
Y ahí hay temas de derechos de imagen que no se están realmente haciendo respetar. Creo que es algo que nuestra industria no ha visto. En muchas otras industrias se ve. Incluso, volviendo a las tecnologías, si uno quiere utilizar la IA para generar, qué sé yo, slides para una presentación, no voy a poder, la IA no me va a generar cosas que tengan derechos y que infrinjan normas. Los hipsters están utilizando en cada momento cosas que tienen derechos de propiedad de terceros para sus propios fines. Entonces, mal que bien, golpean tu propio ecosistema y tu propia comunidad. Y es muy importante que nosotros cuidemos nuestra comunidad de gente y de clientes. Muy interesante lo que mencionas, Gabriel, y es que realmente el verdadero desafío ahora es construir jugadores que realmente generen valor y nosotros también, como operaciones, tener los recursos necesarios para poder brindarle también la seguridad a nuestros clientes. Algo que mencionó Luz era que los clientes reciben mensajes de Tipster, reciben mensajes de Telegram, reciben mensajes, son bombardeados con un marketing y a veces eso también confunde al jugador porque en ocasiones esta información que les mandan también es falsa o los pueden redirigir a páginas falsas y ahí viene también algo muy complejo para las operaciones, brindarle la seguridad al cliente de que está apostando o está jugando en una casa de apuestas real, regulada. Entonces, hoy nos ha quedado clarísimo que la industria tiene que mejorar más y más, que los bonos no siempre nos van a traer clientes de calidad, porque el futuro ahora en el e-gaming no va a ser de quien tenga más registros o más bonos o más volumen. Será de quienes entiendan mejor el comportamiento, la retención, la sostenibilidad y la calidad de cada jugador. Y para eso es importante de que nosotros como operaciones, quienes estamos detrás, le brindemos la seguridad a nuestros clientes. Tal vez el problema nunca fue cuánto tráfico estábamos atrayendo. Tal vez el verdadero problema fue el tipo de jugador que estábamos trayendo. Les agradezco mucho, Gabriel, Luz, Guillermo, por estar presentes en esta charla virtual. Gracias a cada uno de los invitados por compartir toda esta información tan grandiosa acerca de la calidad del jugador que obtenemos, que queremos. Y también nosotros como operación nos ponemos a pensar que tenemos que trabajar algunos puntos muy importantes para que nuestra operación sea rentable y también para que el jugador tenga una muy buena experiencia con nosotros. Que al final, como dijo Luz, es lo que hace que el jugador vuelva a la operación, la experiencia que tiene dentro de la operación a la que él juega o hace. Gracias por estar aquí, gracias a cada uno de ustedes. Bueno, quería mencionar algo importante, ya que estamos muy cerca a lo que es el SBC Miami. ¿Qué proyecciones, qué tienen pensado, Gabriel? ¿Te veremos por allá? Luz, ¿te veremos por allá? Guillermo, ¿los veremos por allá? Mi expectativa, honestamente, es que me den la visa. Yo no voy a Sí. Yo no voy a estar, pero mi equipo va a estar allí con stand de 21 Viral, entonces allí los podrán encontrar. Bien, Guillermo, ¿te vemos por allá? En este caso sí, por supuesto. Súper emocionado. Va a ser un evento que técnicamente va a ser FIFA, va a ser World Cup, va a ser Sports. Realmente estoy muy entusiasmado de poder participar. No soy muy amante del fútbol, ojo, es la verdad, pero hay una rumba, hay una rumba con Tiesto y todo. Sí. Definitivamente, no, va a ser un buen evento porque va a ser la previa del World Cup, entonces definitivamente toda la gente que vaya se va a quedar, como se dice. Entonces, nada, ahí nos vemos. Gabriel, ¿te vemos por allá? De todas maneras, yo sí voy a estar, como se dice, en mi salsa. World Cup, FIFA, fútbol, deportes, feliz y claro, vamos a ver también la rumba, como dice Luz. Genial, me encanta mucho, me encantaría que toda la gente que está conectado ahora comente yo en nuestro mensaje interno para ver quiénes van a estar en el SBC Miami, o pueden mandar su corazoncito, o pueden mandar un emoticon y que digan yo voy a estar en SBC Miami para así poder vernos por allá. Gary, muy bien. OneXBet se hace presente por allá también. Genial. Genial, chicos. Veo algunas caritas tristes que no van. No se preocupen, chicos. Que después del SBC Miami sigue el PGS Perú, así que por acá también los esperamos. Los esperamos porque los eventos continúan.
Bueno, un agradecimiento a cada uno de ustedes. Gracias, Brian, por estar conectado. Gracias a las chicas de Digital Gaming News, que es nuestro medio oficial de ahora en adelante para cada capítulo que vamos a lanzar con Donace y hablando más de e-gaming. Este es el primer capítulo de muchos que se van a lanzar antes de que salga el PGS. Gracias, chicas. Gracias a todos los conectados. Gracias, Sandy, por estar conectada. Gracias, Valentina, Vladimir, Juliana, Santiago, Michelle. Gracias, Más Parley. Gracias, Lorena, por estar conectada. Es un honor que estés aquí. Gracias, Larry. Gracias, Josué. Gracias, Gary, Florencia. Gracias por estar acá. Gracias, Demi, Daniel Magariños. Es un placer que estés aquí. Brian, qué bueno verte por aquí. Aldo, bienvenido. Gracias a cada uno de ustedes por darse el tiempo para compartir información y sobre todo hablar de lo que más nos apasiona, que es el e-gaming. Hoy ha sido un capítulo de Hablando con Donace junto al equipo de Digital Gaming News, el primero de los capítulos y se siguen muchos más. Así que gracias y que tengan una bonita noche. Nos vemos.